Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con las noticias. Fue suspendida por 10 minutos la audiencia donde se sustenta la acción de protección presentada por el suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, contra vocales del Consejo de la Judicatura. La diligencia comenzó a las 11:40 de la mañana. Aquí Saquicela insistió que su suspensión es arbitraria e injustificada, mientras que el director general del Consejo de la Judicatura aseguró que su suspensión fue preventiva para que se garantice la independencia en el análisis de la denuncia gravísima presentada en su contra. Según la Judicatura, el 19 de mayo pasado se presentó una queja grave en contra de Saquicela por supuesto retraso en la presentación del trámite de extradición del expresidente Rafael Correa. Saquicela está suspendido durante 90 días y puede ser destituido. Sobre este tema, para el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, es el Consejo de la Judicatura quien debe arreglar la crisis judicial que existe y que dejó la suspensión del presidente de la Corte Nacional. Según Jiménez, ellos no pueden entrometerse. La crisis judicial es una de las grandes deudas en el país, eso no lo podemos negar, pero tiene que ser arreglada desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Son ellos los que tienen la potestad para solucionar el problema que existe en la Administración de Justicia. Yo creo que hay muchas cosas en la Administración de Justicia que tienen que ser solucionadas, pero tienen que ser solucionadas desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que podemos nosotros hacer es dar el apoyo a la institucionalidad, por ejemplo, en los temas presupuestarios, por ejemplo, en el apoyo de las herramientas institucionales, pero son ellos los responsables. Y, por supuesto, siempre hay herramientas para la depuración de los jueces y, en general, de la Administración de Justicia. Lo que sí Expectativa en la Asamblea Nacional por nuevas denuncias promovidas desde el correísmo en contra de 2 asambleístas. La pugna dentro del CAL se agrava. Fausto Yepes está en el Palacio Legislativo con todos los detalles. Fausto, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues tal como están las cosas, todo podría ocurrir aquí en la Asamblea Nacional. La sesión para el CAL ha sido convocada para las 4:15 de la tarde. No obstante, una de las opciones es que nuevamente se suspenda, y esto de mano de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Esta vez se ha puesto en el orden del día el conocimiento de 2 denuncias en contra de los 2 vicepresidentes de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática y en contra de Virgilio Saquicela. A ambos se los denuncia por supuesto incumplimiento de funciones. No obstante, Yesenia Guamaní denuncia una persecución política por parte del correísmo que apunta a reforzar esta mayoría y hacer de lado a algunos de los asambleístas que se oponen a la sanción a Guadalupe Llori. Esto solamente demuestra que son asambleístas infames, que con bajeza política y un pleito barato y por hacer un daño político a mi persona están utilizando a mi familia. Sí, reiterar esto, han intentado callarnos bajo infamias, amenazas y solamente por no adherirnos a una nueva mayoría, reitero en esto, que busca los espacios de la Asamblea. Ahora han venido por mí. Y al mismo tiempo, Guamaní ha denunciado a su ex compañero de bancada, Alejandro Jaramillo, quien supuestamente la habría amenazado por no ser parte de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Jaramillo ya respondió. Lo único que he dicho es que la izquierda democrática no puede perder el protagonismo. Y eso es lo que se ha dicho. Y hay que, si ella lo desea realizar, que vaya y presente las denuncias correspondientes, ya sea en la Fiscalía General del Estado o ante el Comité de Ética de aquí de la Asamblea Nacional. Mire, los incumplimientos de la denuncia presentada en contra de Yesenia Guamaní, que fue presentada por la asambleísta Yajaira Urresta, no tiene nada que ver con temas de persecución. Y otro de los temas que tiene especial atención aquí en la Asamblea Nacional tiene que ver con el informe para la posible destitución de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional. No obstante, aquí lo que se ha cuestionado es que en el informe de resolución de la Comisión Multipartidista se establece que Guadalupe Llori tiene 3 días para convocar a la sesión del Pleno. No obstante, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que sean 5 días. Desde la bancada del Acuerdo Nacional ya plantean una posible nulidad en este caso. Esto no es función de caprichos, esto es en función de lo que establece la ley, porque esa es la garantía que tenemos para que el Estado pueda mantener su institucionalidad en sí.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado en accionar y en función de eso también ver cuál fue la intención con la que la proponente de este tema lo presentó para que se incluya en el informe. Porque no creo que se haya encendido la computadora y de repente estaba escrito allí. Alguien lo presentó y ahí es donde vamos a llegar al punto para entender sobre eso las responsabilidades que también puedan incurrir. Sin duda se trata de horas cruciales para las tres máximas autoridades de la Asamblea Nacional, casualmente cuestionadas y denunciadas desde las filas del correísmo. El desenlace de momento todavía es incierto. Estaremos informándoles ya en las próximas horas lo que ocurra acá en el Legislativo. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. Una buena tarde también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Y el Colegio de Médicos de Pichincha pide declarar al gobierno en emergencia el sistema de salud por la falta de medicinas, equipos dañados y por el mal estado de varios hospitales del país. Paul Cuello nos tiene los detalles. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, esta mañana autoridades del Colegio de Médicos de Pichincha y directores de varios hospitales de la capital solicitaron al gobierno declarar el estado de emergencia en el sistema de salud del país debido a que no cuentan con equipos, ni medicinas, ni insumos y que varios de sus hospitales están cayéndose por las estructuras dañadas y debilitadas. Otro de los problemas graves que ha provocado este desabastecimiento es el represamiento de más de 900 cirugías aquí en la provincia de Pichincha. Manifiestan que el sistema de salud acá no da para más. Señor presidente, esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Con este mensaje al primer mandatario, los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha y varios gerentes de algunos hospitales de Quito solicitaron al gobierno declarar la emergencia en el sistema de salud debido a que no cuentan desde hace varios meses con medicinas ni insumos y la gran mayoría de equipos tecnológicos están dañados. Lo hacen con el riesgo de ser despedidos o sancionados, pero que no pueden callar porque hay pacientes muriéndose por estos problemas. No hay insumos, no hay material para operar los pacientes. Tenemos pacientes hospitalizados para ser transferidos a otros hospitales, pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario. Y las casas de convenio tampoco los reciben porque tampoco pagan a las casas. La situación es tan grave, mencionan los funcionarios, que incluso hay informes técnicos de 2 hospitales de Quito que no pueden operar debido a que las estructuras de los edificios se encuentran deterioradas. El uno es del Hospital Pablo Arturo Suárez y el otro, el Enrique Garcés. Se están quebrando las columnas, de hecho esto empezó porque en el subsuelo se hizo un socavón de 5 metros por 1 de profundidad. Y semana a semana se van abriendo socavones. El hospital desgraciadamente está construido entre 2 quebradas, en una zona de arena, y está hundiéndose. En el hospital de Calderón, en cambio, hay equipos tecnológicos que están quemados, dañados y otros obsoletos. No tenemos equipos, las torres de laparoscopía no funcionan, las torres de endoscopía, colonoscopía tenemos paradas también, ¿no? Y estamos en realidad en un momento súper grave que ya no podemos trabajar más. Este desabastecimiento ha provocado que más de 900 cirugías estén represadas en la provincia de Pichincha, además de tratamientos a pacientes con enfermedades catastróficas. No se ha logrado operar uno solo. Al contrario, siguen aumentando. Y que por varias ocasiones han intentado dialogar con el presidente para hacerle conocer sobre esta situación, pero ni él ni su ministra les prestan atención. El presidente de la República habla con todo el mundo, incluso con los delincuentes, y no con los médicos del país. ¿Cómo puede ser esto? Sostienen que estos cambios repentinos en las gerencias de los hospitales ha provocado inestabilidad en el sistema de salud de la provincia de Pichincha y piden al gobierno cortar de raíz estos actos de corrupción que incluso vienen desde las cabezas del Ministerio de Salud. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Estamos de regreso con más noticias. 24 lingotes de oro, cerca de $7 millones y otras evidencias se decomisaron en operativos realizados en 3 provincias. La banda, liderada por un sujeto que fingió estar muerto, sería la encargada del envío de droga mediante los puertos de Guayaquil. Paul Tutibén nos cuenta más desde el cuartel. Paul, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las autoridades han determinado este operativo el mayor golpe al narcotráfico porque se ha desarticulado a la principal banda que tendría poder incluso en el envío de droga al exterior. Uno de los apresados tenía conexiones con altos funcionarios de la Policía Nacional. Veamos la siguiente nota. La unidad de lavados de activos de la Fiscalía de Quito con agentes de la OIAN de la Policía Nacional realizaron 19 allanamientos en Guayas, Manabí y Santa Elena, donde decomisaron 24 lingotes de oro, cerca de 7 millones de dólares en efectivo, relojes de lujo, armas cortas y largas, además municiones. Durante la incursión policial, 7 personas fueron detenidas en las 3 provincias. Uno de los apresados es Leonardo Norero Tigua. Las primeras investigaciones de la Fiscalía determinaron que él tendría inversiones en el sistema inmobiliario, acciones y participación en personas jurídicas de Ecuador, obteniendo así un inusual crecimiento económico. El sospechoso era requerido por la justicia de Perú por tráfico de drogas, pero logró evadirla fingiendo su muerte para extinguir la acción penal, logrando que se levanten las órdenes de captura en su contra. En el vecino país, su defensa habría presentado un acta de función por COVID-19. Además, habrían presentado fotografías de su deceso durante la pandemia. Esto para dar de baja las causas que habían en su contra en Perú por narcotráfico. Durante su detención, que se ejecutó en una urbanización ubicada en la vía San Borondón, le habrían encontrado teléfonos celulares y otras evidencias que lo vincularía al lavado de activos y narcotráfico. Se investiga una posible conexión entre el sujeto con miembros de la entidad policial, según fuentes cercanas al proceso, donde además se busca establecer los presuntos envíos de cargamento de droga a diferentes países a través de los puertos de Guayaquil. Para el traslado al exterior de la cocaína, habría creado empresas que le servían de fachada como exportadoras de productos ecuatorianos. También se indaga una posible relación con una exfuncionaria del Ministerio Público. A los 7 capturados les realizaron la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos. El sujeto que fingió estar muerto para no ser procesado en Perú, como se lo pudo ver en el reportaje, está vivo. Con esto las autoridades van a hacer un alcance para que nuevamente se le abran los procesos en el vecino país y también pueda ser procesado por el delito de narcotráfico. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Paul. Que tengas una buena tarde. Y por 30 días habría sido vigilada la fiscal de Manabí, Luz María Delgado, antes de su asesinato. 3 extranjeros serían los responsables del hecho violento. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en Manta con más información. Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Así es como están, muy buenas tardes. Nosotros continuamos en Manta, provincia de Manabí, en donde los ciudadanos y también operadores de justicia se mantienen en vilo ante este doble crimen ocurrido la mañana de este miércoles, en el que falleció la fiscal de tránsito de Manta, Luz Marina Delgado. Hasta el momento no se da con los responsables de este crimen, pese al pedido de localización inmediata que hizo el Ministerio del Interior a la policía. Aquí en Manabí se mantienen en estado de excepción, sin embargo, como lo hemos podido observar, no se termina con la violencia. Se han incrementado el número de muertes violentas con respecto al 2021, al igual que otros delitos, y la policía ha señalado que pese a que hace operativos hay falencias, por ejemplo, falta de personal y también la necesidad de renovar equipos. Al respecto, les hemos preparado el siguiente reportaje. Han pasado más de 24 horas desde el doble asesinato en Manta, en el que murió la fiscal de tránsito Luz Marina Delgado y su asistente Jefferson Mendoza, y aún no se da con los responsables. Sin embargo, investigaciones revelan que quienes cometieron el crimen serían 3 ciudadanos extranjeros que habían arrendado un inmueble hace 30 días, a 3 kilómetros de donde ocurrió el crimen, para vigilar a la funcionaria. Existió un periodo previo de seguimiento y vigilancia. Aproximadamente a las 8:08 de la mañana fue interceptada y victimada, y los delincuentes procedieron inmediatamente a trasladarse al inmueble que se encontraba arrendado, y aproximadamente a las 8:15, inmediatamente salen del inmueble. Se identificó que 2 de los sospechosos, luego del asesinato, se dirigieron a un segundo inmueble donde hallaron indicios. La policía asegura que habrá resultados en 24 horas, y aunque no se descarta además que lo ocurrido tenga relación con una detención que hizo Delgado en 2018 por presunto lavado de activos a la pareja sentimental de alias Gerald, señalan que es poco probable. Recordemos que la abogada Luz Marina Delgado estaba en la unidad de tránsito número 2 en Manta y no tenía hechos o delitos complejos. La preocupación en los servidores de justicia en la provincia es evidente y han pedido resguardo. Fiscales, jueces y demás operadores de justicia
tengan una seguridad en las labores que desarrollan. Uno como funcionario fiscal corre el riesgo diariamente sobre este tema. Y el vilo no es para menos. El doble asesinato forma parte de las 152 muertes violentas en la provincia, superando a las 77 del año anterior. Imagínense ya con esa inseguridad uno, ¿cómo va a poder estar tranquilo? Y da miedo salir a la calle ahorita por todo lo que está pasando. Se han hecho miles de operativos, dice la policía, y que en cantones como Pedernales se han reducido las muertes. Pero a la vez, solo el último fin de semana en esta provincia hubo 5 muertes violentas. Un incremento de más del 89% con relación al año anterior. Estas organizaciones delincuenciales de una u otra manera tienen sus bases operando acá en Manabí, específicamente lo que es Manta. La policía señala que hacen falta recursos, hay déficit en el número de policías y otras necesidades. Modernizar todo lo que son su equipamiento, sus vehículos. Tenemos un déficit de alrededor de 600 funcionarios policiales. Cámaras de vigilancia en muchos casos también están dañadas. Hacen falta recursos para combatir la delincuencia, que no para en esta provincia, pese al estado de excepción. La policía continúa con los allanamientos e investigaciones para intentar dar con el paradero de los responsables de este doble crimen aquí en Manta. Mientras, sin duda, también esperan que parte de los recursos anunciados para la policía por parte del presidente Guillermo Lasso sean destinados aquí a Manabí, pues sin duda hacen falta para combatir al crimen. Esa es la información. A esta hora continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Muy buenas tardes también para ti. Un discurso repetitivo y sin precisiones sobre cómo le hará frente el gobierno nacional a la ola de criminalidad, que lejos de reducir, aumenta en el país, es para algunos expertos en seguridad lo que ofreció el presidente Lasso en su informe a la Nación. Es hoy por hoy una de las más grandes preocupaciones que tienen los ecuatorianos. De hecho, hay encuestas que revelan que cerca del 40% de los ciudadanos ven la delincuencia el principal problema que afronta el país en esta época y por el que incluso confiesa que a veces no puede ni dormir. Sin embargo, ese fue precisamente el tema que dejó para el último el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante su informe a la Nación el pasado 24 de mayo y del que no hubo anuncios concretos que vayan más allá de las explicaciones que ya en otras ocasiones el primer mandatario ha dado. Entiendo la situación emocional que vive nuestra sociedad, el temor que siente cada familia, en cada barrio, en cada negocio popular. Yo he sido emprendedor y sé muy bien cuánto esto puede impactar en el ánimo económico general, pero sobre todo soy esposo, padre y abuelo. La falta de seguridad ciudadana, Lasso la abordó desde 4 puntos. El primero, el narcotráfico, una vez más repitió que la ola de criminalidad que se vive en la actualidad es una reacción del crimen organizado transnacional a la represión del gobierno. Y lo dice basado en la cantidad de droga que se ha incautado. 231 toneladas en el 2021, un récord histórico, y 85 toneladas en lo que va de 2022. Luis Córdoba, experto en criminalidad, ve en esa apreciación un error garrafal. Para el gobierno, el indicador de éxito es más toneladas decomisadas. El enfoque es totalmente diferente porque las toneladas decomisadas alimentan más presupuesto para la lucha antinarcóticos, pero nada va a tener como resultado disminuir muertes violentas. Un segundo punto mencionado por Lasso incluso como solución para el incremento de la delincuencia común es el fortalecimiento de la Policía Nacional. Hasta el 2025 también repitió se invertirán $1.200 millones y se llegará a la meta de tener 30.000 policías patrullando las calles. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, ahora consultor internacional en seguridad, dice que el gobierno no ha entendido nada en realidad. Podemos colocar 100.000 policías, 100.000 militares en las calles. Eso no va a solucionar el problema. El problema está en taponar accesos y salida de droga, por un lado, y por otro lado, mejorando las condiciones psicosociales de la población. Pazmiño tampoco comparte otro de los puntos abordados por Lasso, el del rol que las Fuerzas Armadas deben adoptar. El presidente habló de fortalecerlas para que se enfrenten a delincuentes, traficantes de drogas, armas y personas y mineros ilegales. Algo para lo que se necesitaría presupuesto y una reforma institucional. Aquí lo que estamos viendo es que la Policía Nacional está siendo desbordada y inmediatamente estamos llamando a las Fuerzas Armadas que no tienen una doctrina adecuada para combatir esto, ni tampoco tienen un uso progresivo de la fuerza. El último punto, las cárceles. Guillermo Lasso ofreció hacerle frente a la situación en los penales, incorporando a 1.400 agentes penitenciarios, creando la primera escuela de formación penitenciaria e indultando a quienes hayan cometido delitos menores y demuestren buena conducta. Es una medida parche, puede
poner 4.000 guías penitenciarios más los que tenemos al momento. Esto va a corromperse rápidamente. El nivel de infiltración o de penetración del crimen organizado transnacional en las propias estructuras de seguridad es de tal envergadura que si el gobierno no toma cartas en el asunto y no revierte su estrategia en el cortísimo plazo, el coste social va a significar una enorme escalada de muertes porque no vamos a poder revertir esto. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. 1.256 millones de dólares destinará este año el gobierno para bonos y pensiones a grupos vulnerables. La cifra para bonos representa un incremento del 2,7% en relación al año anterior. Lo dijo el presidente Guillermo Lasso el pasado 24 de mayo durante su informe a la Nación. 1,5 millones de núcleos familiares reciben el bono de desarrollo humano. Por eso hemos expandido aún más el alcance de la entrega de bonos. Hoy tenemos 78,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano. Esta ayuda estatal de $50 es la que más beneficiarios tiene, 769.500 en total. Pero hay otros bonos. El Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad de $240. El bono destinado a menores de edad huérfanos por femicidio, que va de $85 a $229. Y finalmente está el bono de emergencia por pandemia de COVID-19, que es de $120 y se entrega por una sola vez. En total, juntando bonos y pensiones, el gobierno ha presupuestado entregar este año 1.256 millones de dólares. De esa cifra, 755,5 millones son solo para bonos. Aquí hay un incremento de 20 millones de dólares si lo comparamos con el periodo anterior. Y yo creo que aumentar el bono en épocas malas de la economía es una buena política. Si es que el bono ha crecido, el número de gente que recibe el bono ha crecido, me parece bien. Si se quiere dar un poquito más de plata a través del bono a la gente que está afectada por el aumento del precio del pan, me parece bien. Ojalá se haga eso. Según información del portal web Primicias, entre enero y abril de 2022, el 33% del monto previsto para cubrir los bonos de todo el año ya se ejecutó. En el discurso presidencial, además, se ofreció la entrega de bonos para madres durante los primeros 1.000 días a partir del nacimiento de su bebé. Porque es en los primeros 1.000 días de cuidado y alimentación cuando se define en gran medida el futuro de la criatura. Porque ahorita no falta plata, lo que falta es la capacidad de dar un servicio eficiente con esa plata. Eso creo yo que es el gran reto que se tiene en este momento. El total destinado para bonos y pensiones en 2022 comprende apenas el 50% del presupuesto para los subsidios a los combustibles. Joana Ramos, 24 horas. Se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Hoy corren los plazos para que las empresas hagan cambios para aplicar la normativa y también para que el gobierno comience a definir la autoridad de control. En este sentido, hay retrasos. Por ejemplo, las llamadas comerciales no deseadas deberían frenarse con la aplicación de la Ley de Datos que ya está en vigencia, pero que todavía no tiene reglamento ni autoridad de control, según lo explica el vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, Rafael Serrano. La Ley de Protección de Datos se publicó el 26 de mayo del 2021 y entró en vigencia en ese momento, solo que dejó 2 años para que el régimen sancionatorio entre en vigencia, 2 años de latencia, podríamos decir. En este periodo lo que se buscaba es que tanto el sector privado como el público desarrollen sus capacidades para adaptarse a la ley, ya que esto implica un proceso de cambios culturales. La directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología habla acerca del contenido que está pendiente. Para que la ley pueda ser implementada necesitamos un reglamento. Ese reglamento se lo construyó el año anterior, pudimos participar con varios actores de diferentes ámbitos en construir un reglamento que dé las líneas claras. Se crea la ley, se crea una nueva entidad, que es la Superintendencia de Protección de Datos. El concurso ya está en el Consejo de Participación Ciudadana, armado, y está el reglamento y ya están los veedores. Se tiene que enviar la terna para determinar quién es el superintendente. Y pensemos que este superintendente va a tener que crear toda una institución.
Ecuador está entre los pocos países que tienen ya una ley de protección de datos, según explica la directora de la CITEC. Ya está en México, está en Colombia y en Perú, pero si vemos a nivel latinoamericano, sí estamos entre los primeros y esto demuestra que somos conscientes de que al entregar la información hay que cuidarla. El objetivo de esta ley finalmente es que los datos que nosotros como usuarios entregamos a cualquier empresa, institución, sea pequeña, mediana, de todo tipo en la industria, tenga un uso responsable. Mientras tanto, las empresas avanzan a paso lento. Y más o menos solo hay 100 empresas que han comenzado en el proceso de la implementación de una protección de datos y del uso de datos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Un cambio cultural de cómo las vas a tener, de cómo las vas a usar y de nuevo, hasta cuándo las vas a mantener. Esto es una regulación tanto al sector privado como al sector público, que también van a tener, o en este periodo, tienen que adaptarse y comenzar a prepararse a lo establecido en la ley. La falta de una autoridad hace que haya bastante incertidumbre sobre qué va a pasar. La ley también dispone que hay un ente regulador. Este todavía no está claro. Lo único cierto es que en un año más, según la normativa, se comenzará a sancionar. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Los servidores públicos del país tienen hasta el 30 de junio para presentar la actualización de la declaración patrimonial juramentada en la Contraloría General del Estado. El trámite es obligatorio. Joana Ramos informa. Hasta el 30 de junio tienen de plazo todos los servidores públicos del país para realizar su declaración juramentada, un trámite que deben realizar cada 2 años. En un comunicado enviado por la Contraloría General del Estado, se recuerda a todos los funcionarios que deben presentar su declaración de bienes al inicio y al final de la gestión. El propósito es hacer una comparación sobre los ingresos de los servidores públicos y evitar en lo posible actos de corrupción. Las máximas autoridades de todos los organismos públicos, en coordinación con las unidades de talento humano, dice el comunicado, deberán verificar el cumplimiento de esta orden. Desde el 2014, la Contraloría receptó más de 5 millones de declaraciones patrimoniales juramentadas de funcionarios públicos y durante los años 2020 y 2021 receptó más de 524.000 declaraciones juramentadas. En esta ocasión, la orden es para más de 414.000 servidores públicos. Este trámite, que solo se puede hacer hasta el 30 de junio, se puede realizar a través de la página web de la institución.